Las oraciones compuestas coordinadas tienen en común el hecho de que las proposiciones que las forman pueden entenderse y analizarse de manera independiente. Estas oraciones compuestas coordinadas, para su clasificación, depende del nexo que se encuentra de enlace entre estas oraciones. La clasificación de las oraciones compuestas coordinadas son las siguientes. Las oraciones compuestas coordinadas copulativas son aquellas en las que las proposiciones se unen o suman mediante un nexo. Las disyuntivas son aquellas en las que las proposiciones se presentan como alternativas. Las oraciones compuestas coordinadas adversativas son aquellas que por medio del nexo la segunda proposición se opone a la primera. Y las explicativas son aquellas en las que la segunda proposición sirve para aclarar o explicar algo. Habíamos mencionado que las oraciones copulativas son aquellas en las que las proposiciones se unen o suman mediante el nexo. Los nexos que nos permiten identificar que una oración es copulativa son los siguientes: y, ni, que. Observemos los siguientes ejemplos. Lucía compró helados y sus hijos le agradecieron mucho. Como observamos, estamos sumando información a la primera proposición mediante este nexo. El nexo y se convierte en e cuando la siguiente palabra empieza por i. Por ejemplo, participaron los bomberos e intervino también la policía. En el siguiente nexo tenemos el siguiente ejemplo: no dudes de tus capacidades ni menosprecies las buenas ideas que se te ocurren. Vamos a utilizar el nexo ni cuando las dos proposiciones son negativas. Aquí no utilizamos comas. Y con el nexo que vamos a utilizar cuando las expresiones fijas en las que normalmente se repite el mismo elemento. Por ejemplo, dale que dale o baila que baila. Las oraciones compuestas coordinadas disyuntivas son aquellas en las que las proposiciones se presentan como alternativas. Los nexos que nos permiten identificar que una oración es disyuntiva son los siguientes: o, u o bien. Observemos los siguientes ejemplos. Un columnista debe ser creativo, y aquí nos da la otra alternativa, o puede aburrir a sus lectores. La conjunción o va a adoptar la forma de u cuando la siguiente palabra empiece por o. Observemos el ejemplo. Puedes pagarlo en efectivo u optar por un plan de pagos con un pequeño interés. Tenemos también el siguiente nexo, que cumple la misma función que los anteriores. Debes analizarlo en voz alta o bien exponerlo a tus amigos. Tenemos las opciones. Las oraciones compuestas coordinadas adversativas son aquellas en las que por medio del nexo la segunda proposición se opone a la primera. Los nexos que utilizamos para estas oraciones son los siguientes: pero, sino, aunque, más, sin embargo y no obstante. Observemos los siguientes ejemplos. No lo llamó por teléfono, sino que se presentó en su casa. Cuando utilizamos la conjunción sino que, vamos a emplearla cuando la primera proposición es negativa. Una columna puede ser informal, pero no debe usar un lenguaje vulgar. Como observamos en esta oración, la segunda proposición se está oponiendo a la primera, ya que nos dice que una columna puede ser informal, pero esto no significa que el lenguaje que vayamos a utilizar sea vulgar. Piensan casarse aunque no saben cuándo. La conjunción aunque va a ser adversativa cuando pueda reemplazarse por pero y la oración mantenga el significado. Por ejemplo, piensan casarse pero no saben cuándo. Todos los hombres tienen habilidades, mas no para todas las cosas. Aquí de igual manera observamos que la segunda proposición se opone a la primera. Había muchas naranjas, sin embargo, algunas estaban agrias. Ella se siente mal, no obstante, seguirá cumpliendo con sus actividades normales. Como observamos en estos ejemplos, la segunda proposición se opone a la primera.
Las oraciones compuestas coordinadas explicativas son aquellas en las que la segunda proposición sirve para aclarar o explicar a la primera. Los nexos para estas oraciones son es decir, mejor dicho, es más, o sea. Observemos el siguiente ejemplo. Hicimos todo lo posible por ayudar, es decir, hicimos nuestro mayor esfuerzo. Como observamos, la segunda proposición es la que aclara la acción de la primera. La actividad para esta semana es realizar una pequeña redacción en la que vamos a expresar cómo es nuestra rutina últimamente. Esta redacción va a contener 3 oraciones coordinadas copulativas con cualquiera de los nexos pero copulativos. 3 disyuntivos, 3 adversativos y 3 explicativos. Vamos a subrayar estas oraciones dentro de la redacción, pero vamos a colocarle un color distintivo. Por ejemplo, las copulativas vamos a subrayarlas de rojo, las adversativas rosado, las disyuntivas de verde, las explicativas de azul, ¿sí? Para poder identificar qué tipo de oraciones son.